genios con probable doble o triple excepcionalidad, neurodivergencia y altas capacidades. Introducción. La historia de la humanidad está marcada por individuos cuya manera de pensar rompió las coordenadas intelectuales de su tiempo. En ellos, la genialidad no fue un destello aislado, sino el resultado de una configuración cognitiva singular, una inteligencia fluida extraordinariamente desarrollada, capaz de generar conexiones inéditas y resolver problemas sin precedentes. Una inteligencia cristalizada vasta, nutrida por conocimientos, experiencias y contextos culturales diversos, y rasgos de neurodivergencia que moldearon de forma radical su forma de percibir, procesar y crear. Desde las ecuaciones que redefinieron la física hasta las pinceladas que inauguraron nuevos lenguajes visuales, desde narrativas que transformaron la literatura hasta teorías que alteraron para siempre nuestra comprensión de la mente. Estos creadores, científicos y visionarios, compartieron un patrón profundo. Su mente operaba fuera de los límites convencionales. Reconocer esta triple convergencia, conocimiento acumulado, flexibilidad mental y procesamiento neurodivergente, no solo nos permite entender cómo surgieron las grandes revoluciones intelectuales y artísticas del pasado, sino también vislumbrar qué tipos de mentes pueden ser clave para afrontar los retos complejos del presente y del futuro. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. Genios históricos y la huella de la neurodivergencia. Cuando observamos la vida, las rarezas y las maneras de pensar de los grandes genios, vemos un patrón que se repite. Altas capacidades cognitivas en varios dominios. Un desarrollo excepcional de la inteligencia fluida, que les permitió adaptarse, conectar ideas y crear lo que no existía. Neurodivergencias que influyeron en su forma de procesar el mundo. Unas rarezas que les caracterizaba. Esta combinación no solo fue un reto personal, sino la fuente de su genialidad. Limitaciones y riesgos de la inferencia retrospectiva. El análisis de rasgos neurodivergentes en figuras históricas enfrenta importantes desafíos metodológicos. Las fuentes disponibles, cartas, testimonios, biografías o crónicas, están filtradas por la mirada cultural de su época y por los sesgos de quienes las escribieron, lo que puede magnificar ciertas conductas o interpretarlas según valores contemporáneos. Además, existe el riesgo del sesgo de confirmación. Seleccionar solo aquellos datos que encajan con la hipótesis inicial, ignorando aspectos que la contradicen. La genialidad tampoco puede atribuirse de forma exclusiva a una condición neurológica, pues factores como el contexto histórico, las oportunidades educativas, el acceso a recursos y la red de apoyo social influyen de manera decisiva en el desarrollo del talento. Por ello, cualquier interpretación debe abordarse con cautela, reconociendo que se trata de hipótesis plausibles, sustentadas en patrones documentados, no de diagnósticos concluyentes. Aplicaciones para el presente. Comprender cómo la interacción entre altas capacidades, inteligencia fluida y neurodivergencia ha impulsado logros excepcionales en el pasado ofrece claves valiosas para el presente. En un mundo que demanda soluciones innovadoras a problemas cada vez más complejos, es esencial que los sistemas educativos, científicos y laborales identifiquen y apoyen perfiles cognitivos singulares antes de que su potencial se diluya por falta de estímulo o por entornos poco adaptativos. Esto implica crear contextos que permitan la exploración profunda, la experimentación sin penalización por el error y la colaboración interdisciplinar. También supone repensar la evaluación del talento, pasando de criterios estandarizados a marcos que reconozcan la diversidad de estilos de pensamiento, sensibilidad y procesamiento. De este modo, lo que en otros tiempos pudo ser visto como rareza, se convierte en un recurso estratégico para la innovación social, científica y cultural. Albert Einstein, genio, rarezas y neurodiversidad como motor creativo. Albert Einstein mostró rasgos que algunos especialistas asocian con dislexia, TDAH, autismo
o dispraxia, retraso en el habla, dificultades escolares en materias que no le interesaban, desorganización, torpeza motriz fina y tendencia a aislarse. A estas características se sumaban rarezas conocidas. Olvidaba citas importantes, no usaba calcetines, trabajaba horas caminando por su despacho y tocaba el violín para desbloquear ideas. El estudio de su cerebro reveló particularidades notables: lóbulos parietales ampliados, corteza prefrontal desarrollada, cuerpo calloso más grueso y ausencia parcial de la cisura de Silvio, lo que habría favorecido una conexión intensa entre hemisferios. También presentó alta densidad de neuronas y células gliales, optimizando la velocidad y eficiencia de procesamiento. Esta arquitectura cerebral sustentaba una inteligencia fluida excepcional, capacidad de abordar problemas nuevos con flexibilidad, integrar campos distintos y generar soluciones creativas. Combinada con sus altas capacidades intelectuales y sus posibles neurodivergencias, le permitió pensar de forma radicalmente diferente, liberándose de marcos teóricos establecidos. Einstein demuestra que la singularidad cognitiva, lejos de ser un obstáculo, puede ser el terreno fértil donde germinan las ideas que transforman el mundo. Su genialidad fue, en gran parte, el fruto de un cerebro que nunca aceptó límites impuestos. Nikola Tesla. Singularidad, genialidad y neurodiversidad como fuente de invención. Nikola Tesla mostró rasgos que hoy podrían asociarse con ciertas neurodivergencias, como alta sensibilidad y rasgos obsesivo-compulsivos. Era conocido por su obsesión con el número 3, sus meticulosos rituales de higiene, su aversión a objetos como las perlas y una sensibilidad extrema a estímulos sensoriales. Estas conductas, lejos de limitarle, formaban parte de un estilo de vida profundamente estructurado. Entre sus rarezas se incluían hábitos como caminar largas distancias diarias, flexionar los dedos de los pies antes de dormir para estimular las células cerebrales y trabajar jornadas extenuantes de más de 20 horas. Dormía apenas unas horas por noche, compensando con siestas breves, y utilizaba la música o los paseos como detonantes creativos. Tesla poseía una memoria idética y una extraordinaria capacidad de visualización tridimensional, lo que le permitía concebir inventos completos en su mente antes de construirlos. Hablaba varios idiomas y mostraba una concentración tan intensa que podía trabajar durante días sin descanso significativo. Su combinación de altas capacidades intelectuales, una inteligencia fluida sobresaliente y una configuración cognitiva posiblemente neurodivergente le permitió pensar fuera de los marcos convencionales. Así, transformó ideas visionarias en realidades que cambiaron para siempre el rumbo de la ciencia y la tecnología. Leonardo da Vinci. Mente renacentista y neurodiversidad como impulso creativo. Leonardo da Vinci mostró rasgos que hoy podrían asociarse con neurodivergencias como TDAH, dislexia y alta sensibilidad. Sus cuadernos revelan una mente inquieta, saltando de un proyecto a otro, con una tendencia marcada a no concluir obras y a dispersarse entre múltiples intereses. Escribía de derecha a izquierda en espejo, lo que algunos interpretan como una estrategia compensatoria ligada a la dislexia. Entre sus rarezas, se cuentan su hábito de dormir en ciclos muy breves, distribuidos a lo largo del día, su fascinación casi obsesiva por diseccionar cadáveres para comprender la anatomía, y su tendencia a acumular inventos e ideas sin divulgarlos inmediatamente. También mostraba una profunda sensibilidad estética y una observación minuciosa del mundo natural, capaz de pasar horas estudiando el vuelo de un pájaro o el movimiento del agua. Leonardo poseía altas capacidades intelectuales y una inteligencia fluida excepcional que le permitían integrar arte, ciencia, ingeniería y anatomía en soluciones originales y adelantadas siglos a su tiempo. Su pensamiento no lineal, probablemente impulsado por su singular configuración cognitiva, le permitió escapar de los marcos mentales de su época. Esta unión entre genialidad, curiosidad inagotable y posible neurodiversidad hizo de Leonardo un creador irrepetible, cuya obra sigue inspirando innovación 5 siglos después. Isaac Newton, genio meticuloso y neurodiversidad como motor de descubrimiento. Isaac Newton mostró rasgos que hoy podrían vincularse con autismo,
TDAH, o trastorno obsesivo-compulsivo. Era reservado, solitario y extremadamente concentrado en sus investigaciones, hasta el punto de aislarse durante largos periodos. Su vida social era mínima y tenía dificultades para adaptarse a las normas y dinámicas interpersonales de su época. Entre sus rarezas se incluyen una dedicación obsesiva al trabajo. Podía pasar días sin apenas dormir ni comer mientras resolvía un problema. Su costumbre de escribir de forma críptica para proteger sus ideas y una fuerte desconfianza hacia colegas, que a veces desembocaba en disputas intensas. También mostraba un interés inusual por la alquimia y la teología, que exploraba con la misma rigurosidad que sus estudios de física y matemáticas. Newton poseía altas capacidades intelectuales y una inteligencia fluida sobresaliente, capaz de integrar observaciones empíricas con modelos matemáticos originales. Su pensamiento independiente, alimentado por su posible neurodivergencia, le permitió romper con paradigmas previos y formular leyes universales que aún sustentan la ciencia moderna. La combinación de genialidad, disciplina extrema y una mente que no encajaba en patrones convencionales convirtió a Newton en uno de los arquitectos más influyentes del conocimiento humano. Alan Turing. Lógica brillante y neurodiversidad como clave de innovación. Alan Turing mostró rasgos que hoy podrían asociarse con autismo y alta capacidad lógica. Era conocido por su comunicación directa, su escasa tolerancia a lo socialmente superficial y su preferencia por rutinas estrictas. Sus colegas notaban una concentración tan intensa que podía ignorar por completo lo que ocurría a su alrededor mientras resolvía un problema matemático. Entre sus rarezas se encontraban hábitos como encadenar largos recorridos en bicicleta mientras pensaba en algoritmos, beber té cronometrando rigurosamente el tiempo de infusión y encadenar jornadas de trabajo sin descanso significativo. También llevaba su taza de té cerrada con una argolla de seguridad para evitar que otros la usaran, y corría maratones y carreras de larga distancia como parte de su vida cotidiana. Turing poseía altas capacidades intelectuales y una inteligencia fluida excepcional que le permitían trasladar principios abstractos de la matemática a problemas prácticos de criptografía y computación. Su manera de pensar, poco influida por las convenciones de su época, le permitió desarrollar conceptos pioneros en inteligencia artificial y diseño de máquinas automáticas. La unión de genialidad, pensamiento independiente y posible neurodiversidad convirtió a Turing en un innovador fundamental, cuya visión adelantada sigue influyendo en la tecnología moderna. Michael Faraday, genio autodidacta y singularidad cognitiva. Michael Faraday mostró rasgos que podrían asociarse con dislexia y una marcada inteligencia visual y espacial. Desde joven, su curiosidad y capacidad de observación fueron extraordinarias, compensando cualquier limitación en la lectoescritura, con un talento excepcional para conceptualizar fenómenos complejos de física y química. Era autodidacta, meticuloso y profundamente concentrado en sus experimentos, a menudo aislándose durante largas horas en su laboratorio. Entre sus rarezas se contaban hábitos sencillos, pero intensamente ritualizados, como la organización precisa de su espacio de trabajo y la repetición sistemática de procedimientos para asegurar resultados exactos. Faraday poseía altas capacidades intelectuales y una inteligencia fluida sobresaliente que le permitían generar modelos originales de electricidad, magnetismo y química, visualizar conceptos abstractos y conectar ideas de forma innovadora. Su singularidad cognitiva y su manera de pensar fuera de los marcos convencionales lo convirtieron en uno de los científicos más influyentes de la historia, demostrando cómo la combinación de genialidad, perseverancia y un estilo de pensamiento divergente puede transformar la comprensión del mundo físico. Lewis Carroll. Imaginación lógica y singularidad cognitiva. Lewis Carroll, Charles Lutwidge Dodgson, mostró rasgos que podrían asociarse con dislexia y TDAH leve, junto con una excepcional capacidad lógica y matemático-visual. Desde niño combinaba la curiosidad por los números y la geometría con un talento creativo para la narrativa y la invención de mundos fantásticos. Sus rarezas incluían hábitos sociales peculiares, una gran timidez con los adultos
y un profundo apego a rutinas y rituales personales, así como un gusto por los juegos de lógica y acertijos que lo acompañaron toda la vida. Carroll poseía altas capacidades intelectuales y una inteligencia fluida notable, capaz de crear complejas estructuras matemáticas y literarias al mismo tiempo, integrando pensamiento abstracto con imaginación divergente. Su singularidad cognitiva le permitió trascender los límites convencionales de la literatura y la matemática, dando lugar a obras como Alicia en el País de las Maravillas, donde la lógica y la fantasía se entrelazan de manera innovadora y sorprendente. Steve Jobs, visión disruptiva y singularidad cognitiva. Steve Jobs mostró rasgos que podrían asociarse con TDAH y alta sensibilidad, junto con una inteligencia excepcional para el pensamiento conceptual y creativo. Desde joven, destacó por su capacidad para integrar tecnología, diseño y experiencia de usuario, imaginando productos que aún no existían. Entre sus rarezas se encontraban hábitos de concentración extrema, obsesión por la perfección, exigencia rigurosa con su entorno y su equipo, así como prácticas personales inusuales, como dietas muy estrictas o rituales de enfoque creativo. Jobs poseía altas capacidades intelectuales y una inteligencia fluida sobresaliente, que le permitía conectar ideas de distintas disciplinas, visualizar soluciones innovadoras y anticipar tendencias tecnológicas antes de que fueran evidentes para otros. Su singularidad cognitiva y estilo de pensamiento no convencional fueron clave para transformar industrias enteras, demostrando cómo la combinación de genialidad, creatividad divergente y perseverancia puede generar innovación disruptiva y un impacto cultural duradero. Richard Feynman. Genialidad lúdica y singularidad cognitiva. Richard Feynman mostró rasgos que podrían asociarse con TDAH leve y una curiosidad insaciable, combinados con una inteligencia excepcional en física teórica y matemáticas. Desde joven, destacó por su capacidad para resolver problemas complejos de manera intuitiva y creativa, a menudo explorando caminos poco convencionales. Entre sus rarezas se contaban su fascinación por los acertijos, el criptoanálisis, la música y la percusión, así como su irreverencia hacia las normas sociales y académicas, lo que le permitía pensar libremente, sin las limitaciones de la tradición. Feynman poseía altas capacidades intelectuales y una inteligencia fluida extraordinaria, capaz de conceptualizar fenómenos físicos abstractos, generar modelos originales y explicar ideas complejas de manera clara y comprensible. Su singularidad cognitiva y estilo de pensamiento divergente le permitieron innovar en mecánica cuántica, electrodinámica y física de partículas, dejando un legado que sigue inspirando creatividad, rigor y pasión por la ciencia. Genialidad y neurodivergencia. Cuando la inteligencia piensa fuera del marco, a lo largo de la historia, las grandes revoluciones intelectuales y artísticas han surgido de mentes capaces de ver donde otros no miraban, de conectar ideas distantes y de crear lo que parecía imposible. Este fenómeno, que llamamos genialidad, no es producto de un único factor misterioso, sino de una interacción compleja entre tres elementos: una inteligencia cristalizada amplia, una inteligencia fluida muy desarrollada y ciertas formas de neurodivergencia que favorecen modos de pensamiento no convencionales. La base. Inteligencia cristalizada y fluida. La inteligencia cristalizada es el acervo de conocimientos, conceptos y experiencias acumuladas a lo largo de la vida. En un genio, esta base suele ser vasta y diversa, ya sea gracias a la educación formal, la autoformación o la inmersión cultural. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no garantiza la innovación. Es la inteligencia fluida, la capacidad para resolver problemas nuevos, identificar patrones inéditos y generar conexiones originales, la que convierte la información en descubrimiento. Esta inteligencia fluida es la que permite al genio reorganizar el saber, combinarlo de manera inesperada y adaptarlo a contextos que nadie antes había imaginado. El papel de la neurodivergencia. Aquí es donde la neurodivergencia entra en juego como catalizador. Condiciones como el TDAH pueden aportar una producción de ideas veloz y multifacética, impulsada por una curiosidad expansiva
que lleva a explorar campos diversos. El autismo, con su tendencia a la hiperfocalización, la precisión extrema y la búsqueda de coherencia, dota de una profundidad inusual al pensamiento y permite avanzar en problemas complejos con perseverancia extraordinaria. La dislexia, a menudo malinterpretada como mera dificultad, puede potenciar habilidades visuales y espaciales excepcionales, así como la capacidad de percibir relaciones y estructuras de forma holística. Otras características frecuentes en distintas neurodivergencias, como el hiperfocus, permiten concentrar de forma intensa y sostenida toda la energía mental en un único objetivo, alcanzando niveles de detalle y refinamiento poco comunes. El pensamiento diferente como motor de avance. El pensamiento neurodivergente no es simplemente una variante del pensamiento común. En muchos casos, implica rutas neuronales distintas para procesar la información, lo que conduce a soluciones inesperadas y enfoques originales. Cuando esta forma de procesar el mundo se combina con una inteligencia fluida desarrollada y una sólida inteligencia cristalizada, el resultado es una mente que no solo opera fuera del marco, sino que puede inventar un marco completamente nuevo. Así surgen las teorías revolucionarias, las obras de arte que inauguran movimientos enteros o las invenciones que redefinen la vida cotidiana. De la singularidad personal al impacto colectivo, las contribuciones de figuras como Albert Einstein, Marie Curie, Nikola Tesla, Victor Hugo o Claude Monet muestran que la genialidad no es un fenómeno aislado de una época, sino un patrón que atraviesa la historia. Cada uno, a su manera, integró un vasto conocimiento, una flexibilidad mental extraordinaria y un estilo cognitivo atípico que les permitió abrir caminos inexplorados. Lejos de ser un obstáculo, sus características neurodivergentes fueron un recurso evolutivo de alto valor para la sociedad. Generaron nuevas perspectivas, ampliaron los límites del pensamiento y enriquecieron el patrimonio cultural y científico de la humanidad. Una mirada para el presente. Reconocer esta interacción entre inteligencia fluida, inteligencia cristalizada y neurodivergencia no solo sirve para entender el pasado, sino también para orientar el futuro. En un mundo que enfrenta problemas inéditos y complejos, las mentes que piensan diferente pueden ser decisivas. Fomentar espacios donde estas combinaciones cognitivas sean valoradas y estimuladas es apostar por la innovación, la diversidad de soluciones y el progreso humano. La genialidad, en este sentido, deja de ser un mito para convertirse en una capacidad humana tangible y cultivable, siempre que sepamos reconocer y nutrir su particular forma de florecer. Rarezas, causa o consecuencia. Una constante en las biografías de grandes genios es la presencia de comportamientos, hábitos y rasgos considerados raros por su entorno. Desde rutinas obsesivas hasta formas de vestir inusuales, maneras de expresarse singulares o una aparente desconexión de las convenciones sociales, estas particularidades han sido objeto de especulación. ¿Fueron estas rarezas las que favorecieron su genialidad? ¿O eran el efecto colateral de su forma diferente de procesar el mundo? La investigación actual sugiere que muchas de estas conductas estaban ligadas a sus neurodivergencias. El pensamiento autista, por ejemplo, puede propiciar rituales y preferencias muy definidas como estrategias de autorregulación. El TDAH puede manifestarse en impulsividad creativa o cambios bruscos de interés, y la dislexia o la alta sensibilidad sensorial pueden generar formas alternativas de comunicar y relacionarse. Estas rareza no eran un adorno anecdótico, sino expresiones visibles de un funcionamiento cognitivo distinto. En muchos casos, lejos de ser un obstáculo, estas particularidades ayudaban a mantener una identidad coherente, a concentrar energía mental en lo que consideraban esencial y a proteger el espacio mental donde germinaban sus ideas más innovadoras. El precio de la homogeneidad. Cómo la educación estandarizada limita la inteligencia fluida y el pensamiento divergente. En gran parte de los sistemas educativos contemporáneos, especialmente aquellos de estructura tradicional y fuertemente estandarizada, el énfasis principal recae en el desarrollo de la inteligencia cristalizada, el conocimiento adquirido, la memorización de datos
y la aplicación de procedimientos predefinidos. Aunque esta dimensión cognitiva es esencial para el aprendizaje, la dependencia casi exclusiva de este enfoque puede restringir el desarrollo de la inteligencia fluida, aquella que nos permite resolver problemas nuevos, encontrar patrones y generar ideas originales. Investigadores como Cattell y, más recientemente, Rex Jung han subrayado que la inteligencia fluida necesita entornos abiertos y estimulantes para florecer. Cuando se limita la exploración y la experimentación, su ejercicio se reduce y pierde agilidad. La estandarización como freno a la diversidad cognitiva, currículos rígidos, evaluaciones uniformes y metodologías centradas en una única respuesta correcta crean un marco que favorece la homogeneidad y desalienta el pensamiento divergente. Este fenómeno, ampliamente documentado por educadores como Ken Robinson, implica que muchas formas de razonamiento no lineal, características de personas neurodivergentes, no solo pasan inadvertidas, sino que son etiquetadas como errores o comportamientos problemáticos. El resultado es que, en lugar de cultivar la diversidad cognitiva como un recurso social y cultural, el sistema intenta formatear las mentes para que encajen en un patrón normativo. Neurodivergencia, del potencial a la invisibilidad. Estudiantes con perfiles como TDAH, autismo, dislexia, alta sensibilidad o sinestesia poseen fortalezas cognitivas específicas, hiperfocalización, pensamiento visual, detección de patrones complejos, creatividad expansiva, sensibilidad artística o capacidad para reflexionar en profundidad. Sin embargo, estas cualidades solo pueden desplegarse plenamente en entornos que reconozcan y valoren sus modos de procesar la información. Cuando la prioridad escolar es la conformidad, esas diferencias se ven como obstáculos a corregir y no como potenciales a nutrir. Tal como señala Scott Barry Kaufman, la creatividad y el pensamiento original requieren tanto de un cerebro predispuesto como de un contexto que permita y estimule su expresión. El pensamiento crítico como desafío al sistema. Aunque el discurso oficial afirma fomentar el pensamiento crítico, en la práctica, la educación estandarizada rara vez lo incentiva de forma profunda. Inspirándose en las críticas de Paulo Freire a la educación bancaria, podemos afirmar que el modelo actual se basa en la transmisión unidireccional de información y en la aceptación acrítica de contenidos. Los estudiantes que cuestionan, proponen alternativas o plantean hipótesis no contempladas suelen encontrarse con resistencias institucionales. En este sentido, muchos perfiles neurodivergentes, al pensar fuera de los marcos convencionales, no solo carecen de reconocimiento, sino que se enfrentan a presiones para moderar o silenciar esa capacidad. Un potencial que depende del contexto. No todas las personas neurodivergentes desarrollan altos niveles de creatividad o inteligencia fluida de forma automática. Las diferencias neurológicas pueden ser fuente de innovación, pero también de dificultades, especialmente cuando el entorno es hostil o no adaptado. La evidencia indica que el potencial se materializa cuando existe un equilibrio entre desafío y apoyo, cuando se respeta el ritmo individual y se crean espacios para la exploración autónoma. Esto refuerza la idea de que la genialidad histórica, vinculada a la neurodivergencia, no era solo fruto de un cerebro distinto, sino también de circunstancias que permitían cultivar esa diferencia. El enigma de la escasez contemporánea de genios. Si observamos el panorama histórico, hace apenas un siglo, cuando la población mundial rondaba los 2.000 millones de habitantes, encontramos una abundancia relativa de figuras extraordinarias en la ciencia, las artes y el pensamiento. Desde Einstein, Tesla y Curie hasta Picasso, Turing o Freud, su impacto fue tal que siguen marcando nuestra cultura y nuestro conocimiento. Con una población actual que supera los 8.000 millones, 4 veces mayor, y un acceso a la educación formal masivo y universalizado en comparación con aquella época, el cálculo lógico sugeriría que deberíamos ver, como mínimo, una cantidad equivalente multiplicada por 4 de personalidades con un impacto comparable. Sin embargo, la realidad no refleja este incremento proporcional. Neurodivergencia, de semillero de innovación a diagnóstico clínico.
Una de las razones más sólidas para explicar este fenómeno es la manera en que las sociedades actuales gestionan la neurodivergencia. Durante siglos, muchos rasgos asociados hoy al TDAH, al espectro autista, a la dislexia o a la alta sensibilidad no se conceptualizaban como trastornos que había que corregir, sino como características personales o rarezas. Esto no significa que no existieran dificultades, sino que el entorno, menos uniformizado, a menudo permitía que las personas exploraran y desarrollaran sus talentos a su manera. Hoy, en cambio, gran parte de las diferencias cognitivas son etiquetadas bajo un marco clínico y, desde la infancia, se trabaja activamente para que la persona funcione como el promedio. Este proceso de normalización, aunque busca la integración, puede tener el efecto colateral de atenuar o incluso apagar las formas únicas de razonamiento que alimentan la creatividad disruptiva. La uniformidad como enemigo de la inteligencia fluida. A este cambio cultural se suma el papel del sistema educativo estandarizado, que prioriza la memorización, la repetición y la aplicación de métodos preestablecidos, competencias propias de la inteligencia cristalizada, relegando el entrenamiento de la inteligencia fluida, la cual permite generar soluciones originales ante problemas nuevos, sin oportunidades para cuestionar, improvisar, experimentar o conectar ideas de manera no convencional. El potencial creativo permanece latente. Es como si la escuela moderna tuviera el talento y las mentes brillantes ya en sus aulas, pero los mantuviera en reposo, por no ofrecerles desafíos que estimulen sus redes cognitivas más innovadoras. Del cultivo de la rareza a su supresión sistemática. Históricamente, muchos genios fueron considerados excéntricos, inadaptados o extraños para su época. Esa rareza, lejos de ser eliminada, a menudo coexistía con un entorno que toleraba, cuando no celebraba, esas particularidades. Hoy, sin embargo, las mismas conductas podrían ser motivo de intervención temprana para encauzar el comportamiento hacia lo esperado socialmente. El resultado no es solo una reducción de expresiones comportamentales diferentes, sino la pérdida de modos singulares de procesar la realidad. Si antes las rarezas eran un terreno fértil para el pensamiento fuera del marco, ahora corren el riesgo de ser podadas antes de florecer. El precio de la homogeneidad. En conjunto, el cambio hacia un modelo que valora la uniformidad por encima de la singularidad está estrechamente vinculado con la aparente reducción proporcional de genios contemporáneos. No es que el potencial haya desaparecido, sino que se encuentra subutilizado, infraestimulado o desviado hacia objetivos de conformidad. La genialidad, que históricamente surgía de la convergencia entre una alta inteligencia fluida, conocimientos acumulados y una visión distinta de la realidad, necesita de un entorno que permita el ensayo, el error, la exploración y la libertad intelectual. Y esa es precisamente la dimensión que los sistemas actuales tienden a recortar en nombre de la estandarización. Hacia una educación que integre todas las inteligencias, la transformación pasa por equilibrar el desarrollo de la inteligencia cristalizada con la fluida. Esto implica abrir espacio a la investigación independiente, a los proyectos interdisciplinarios, a la resolución creativa de problemas y a la valoración real de enfoques atípicos. En lugar de uniformar el pensamiento, la escuela podría convertirse en el laboratorio donde la diversidad cognitiva se potencie. Si la historia demuestra que las grandes innovaciones surgieron de mentes que pensaban distinto, el reto actual es claro: garantizar que esas diferencias no se apaguen en las aulas, sino que encuentren ahí el terreno fértil para prosperar. Conclusión. La revisión de estas trayectorias confirma que la genialidad no es un accidente ni un privilegio reservado a una élite misteriosa, sino la expresión de un potencial humano que florece cuando confluyen tres factores decisivos: una inteligencia cristalizada amplia, una inteligencia fluida cultivada y una neurodivergencia que aporta rutas cognitivas singulares. Lejos de ser un obstáculo, las diferencias neurológicas han demostrado, en estos casos, ser catalizadores de innovación. El hiperfocus que permite llevar una idea hasta sus últimas consecuencias. La visión holística que integra disciplinas dispares.
la sensibilidad extrema que capta matices invisibles para otros, o la impulsividad creativa que abre caminos no explorados. El problema no radica en la existencia de estas mentes, sino en la falta de entornos que sepan reconocerlas, nutrirlas y protegerlas de la presión homogeneizadora. En un mundo cada vez más complejo, la supervivencia y el progreso dependen de la capacidad colectiva para encontrar soluciones fuera de los marcos establecidos. Esto exige repensar la educación, la investigación y la cultura para que no castiguen la diferencia, sino que la cultiven como un recurso estratégico. Si algo nos enseñan Einstein, Curie, Tesla, Da Vinci o Grandin, es que el pensamiento que cambia el mundo rara vez sigue el camino trazado. Por eso, comprender y valorar la interacción entre inteligencia fluida, inteligencia cristalizada y neurodivergencia no es solo un ejercicio histórico, es una apuesta de futuro. En la diversidad de mentes reside la diversidad de soluciones, y en esa diversidad está la clave de las próximas revoluciones humanas. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchay. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.